Bueno, lo que vamos a ver en este caso es la continuación de la sociedad griega, ¿ok? En este caso, la sociedad griega pasó por un periodo oscuro. Una vez que cayó la ciudad de Troya, los aqueos terminan siendo invadidos por los dorios. ¿Por qué en este caso los dorios terminan ganando esta batalla? Debido a que poseían más bien armas de hierro, ¿no? Recuerden que el hierro ya es un metal más poderoso que los que se usaba habitualmente en ese periodo, provocando así un estancamiento cultural conocido como la Edad Media griega, donde entre las características de este periodo desaparece la centralización política, el comercio a gran escala y el sistema de escritura. Surgen las polis, que es una comunidad de individuos que integran todos aquellos descendientes de un antepasado común. El periodo de colonización surge debido más que todo a la sobrepoblación en las polis, la búsqueda de nuevas tierras de cultivo y la necesidad de una expansión cultural. Entre ellas, entre estas polis, destacan Bizancio, Mileto, Éfeso, Halicarnaso y Esmirna, entre otras. Y luego hay un periodo clásico. Es un periodo de desarrollo y apogeo de las polis griegas, ¿no? Que son denominadas ciudades-estado. Entre estas destacan Corinto, Tebas, Megara, Siracusa, Mileto, Atenas y Esparta. Los tipos de gobierno en la mayoría de las ciudades-estado fueron de la siguiente manera. Una monarquía de tipo limitado, aristocracia, o sea, el gobierno de unos pocos, tiranía, gobierno que llega al poder por medio de la fuerza, o democracia, que es el gobierno del pueblo. En el caso de Atenas, ¿no? Se desarrolló en la península del Ática, fundada por los jonios, y su deidad protectora era la diosa Atena, la diosa Atenea. El Ática es una región poco apropiada para la agricultura. Por ello se impulsó el comercio. La educación se basaba en formar al ser humano de manera corporal e intelectualmente. Las niñas aprendían a coser, bordar y tocar instrumentos musicales, mientras que los varones tenían el derecho a la educación. En Atenas, la organización social era de la siguiente manera. En la escala más alta estaban los eupátridas, que eran los descendientes de los invasores indoeuropeos, o sea, los jonios. Los demiurgos, que eran los del pueblo. Los metecos, que eran los extranjeros que residían en Atenas. Y los eguitas, que eran los esclavos, constituían prácticamente 4/5 de la población total, o sea, eran prácticamente la gran mayoría. Y sin embargo, estaban sometidos por los individuos de las escalas más altas, que eran muy pocos en realidad. En cuanto a su evolución política, los atenienses experimentaron diversas formas de gobierno. La monarquía, ¿no? Con el rey Sileus, la aristocracia, representada por Dracón, la timocracia, representada por Solón, la tiranía, representada por Pisístrato, y la democracia, representada por Clístones. En cuanto a su organización política, podemos decir de que primero estaban el bulé o el Consejo de los 400, que eran los encargados del poder legislativo. La Eclesia, que era la Asamblea Popular, encargada de ratificar las decisiones tomadas por el bulé, o sea, por el ente superior. El Arcontado, que era el poder ejecutivo. Las decisiones políticas las tomaban los 9 arcontes. El Areópago, que era el poder judicial y el máximo tribunal supremo de justicia. Y el tribunal de Eliastas estaba integrado por los denominados jueces populares. Otra de las polis que tuvieron una gran expansión, un gran crecimiento de este periodo clásico, es la llamada Esparta. Esparta se desarrolló en la península del Peloponeso, fundado por los dorios, y su deidad protectora fue el dios Ares. Su principal actividad productiva fue la agricultura. Era una sociedad clasista.
La educación era militar, el espartano era toda su vida un soldado. Empezaba a los 7 años, se preocupó en la formación física y creó una maquinaria militar perfecta. Las mujeres eran dejadas para convertirse en saludables madres de hijos guerreros. En cuanto a los espartanos, las clases sociales eran tres. Los espartanos propiamente dichos, que eran los descendientes de los conquistadores dorios que fundaron Esparta. Los periecos, que eran los descendientes del pueblo aqueo. Campesinos sin derechos. Y los silotas eran los esclavos que trabajaban la tierra. En cuanto a su organización política, fue un estado aristocrático de carácter militarista. Sus instituciones fueron establecidas por el legislador Licurgo, o Licurgo. En la cabeza ejecutiva estaban los reyes, tenían función militar y religiosa. La Gerucia, que era el Consejo de Ancianos, unos 28 magistrados mayores de 60 años. La Pela, que era la Asamblea Popular, que eran estaban reunidos aquellos concejales mayores de 30 años. Y los éforos, que eran una sociedad aristocrática. 5 personas elegidos por la AP. Controlan a los reyes, administran justicia y vigilan las nuevas costumbres. ¿Okay? Entonces, en este caso podemos ver de que el periodo de los griegos tuvo varias etapas, ¿no? Un periodo oscuro, como les había dicho, que era la llamada Edad Media griega, que más que todo se caracterizó por desapareció una centralización política y eso perduró después, como vemos ahora en el periodo clásico, donde en este caso se desarrollaron por ciudades, ¿no? Polis, estados, ciudades, ¿no? El comercio a gran escala también desapareció y el sistema de la escritura, ¿ok? Surgen las polis, ¿no? Que eran una comunidad más de individuos que integran todos aquellos descendientes de un antepasado común, ¿no? Y empieza el periodo de la colonización, ¿no? Donde en este caso surge debido a la sobrepoblación en las polis. Se buscan nuevas tierras de cultivo y la necesidad de una expansión cultural, ¿no? Entre estas polis destacan Bizancio, Mileto, Éfeso, Halicarnaso o Esmirna, entre otras, ¿no? Entonces hay un periodo de exploración porque ya no podían mantener a muchas personas dentro de la polis, por eso que se buscaron otras áreas donde pudieran estar estas personas. En el caso del periodo clásico, es un periodo más bien de desarrollo y apogeo de las polis griegas, ¿no? Que son también conocidas como las ciudades-estado. Entre ellas destacan Corinto, Tebas, Megara, Siracusa, Mileto, y estas dos que son de alguna manera las ciudades símbolo, ¿no? Y que vamos a escuchar en este caso durante el periodo que estudiemos de la cultura griega, ¿no? Que son Atenas y Esparta. Los tipos de gobierno de la mayoría de las ciudades fueron monarquías, ¿no? De tipo limitado, o aristocracias, que eran gobierno de pocos, o tiranías, donde se llegaba a la fuerza por medio del poder, o democracias, ¿no? Que era en este caso el gobierno del pueblo, se dice, ¿no? Este puede ser el gobierno del pueblo. En cuanto a Atenas, ¿no? Es una polis que se desarrolla en la península del Ática, ¿no? Que fue fundada por los jonios y su deidad era, en este caso, Atenea. Como se desarrolló en una ciudad poco apropiada para la agricultura, ellos más se dedicaron a ser comerciantes. La educación se basaba en formar al ser humano de manera corporal e intelectual, o sea, cuerpo y mente. Las niñas aprendían a coser, a bordar, a tocar instrumentos musicales, mientras que los varones podían recibir educación. Ahora, ella también mantenía una estructura, una escala social, ¿no? Donde en este caso se puede ver a los eupátridas, que eran más que todo los descendientes de los invasores. Es decir, de alguna manera en estas polis, las clases altas son
de aquellos descendientes de los invasores, ¿no? En el caso de Atenas, ¿no? Predominaron los jonios, y en el caso de Esparta, los dorios, ¿no? Las sociedades que fueron sometidas mantienen un estrato bajo en cuanto a la escala social. Los demiurgos, que son pueblos, ¿no? Los metecos, que eran los extranjeros que residían en Atenas, y los eugitas, que eran los esclavos, ¿no? Que constituían la gran parte de la población, los 4 quintos, ¿no? Ahora, digan, pero entonces, si eran tantos, ¿por qué no pudieron revertir esa dominación? Es que no, o sea, primero que básicamente eran gente que se dedicaba meramente al trabajo. Entonces no tenían esas oportunidades de poder pensar, o en todo caso ver su situación con relación al resto. Es más, ellos lo asimilaban como algo natural. Por eso es que la dominación de gran parte de esos pueblos, sin que haya habido revueltas fuertes como para poder cambiar esa situación, ¿no? En cuanto a la evolución política, los atenienses pasaron por diversas formas de gobierno, ¿no? Desde la monarquía, con Sileus, o el rey Sileus, la aristocracia con Dacón, la democracia con Solón, la tiranía con Pisístrato y la democracia con Clístenes. En cuanto a su organización política, están el buleo o Consejo de los 400, que son los encargados del poder legislativo, la Iglesia, que era la Asamblea Popular encargada de ratificar las decisiones tomadas por el bulé, el Arcontado, que era poder ejecutivo, ¿no? Las decisiones políticas las tomaban los 9 arcontes, el Areópago, que era el poder judicial y el máximo tribunal supremo, y las Heliastas, que eran integrados por jueces populares. En cuanto a Esparta, es otra de las polis que se desarrolló en la península del Peloponeso. Fundado por los dorios, quienes invadieron a los aqueos, recuerden al inicio, ¿no? Cuando cae Troya. Fue una sociedad clasista, se desarrolló más la agricultura, ¿no? En ese caso, la educación era militar. El espartano toda su vida era instruido para ser soldado. Empezaba a los 7 años, se preocupó en la formación física y creó una maquinaria militar perfecta. Las mujeres eran dejadas para convertirse en saludables madres de hijos guerreros, ¿no? Esa era su finalidad. En cuanto a las clases sociales, estaban los espartanos, ¿no? Quienes eran descendientes de los dorios, que fundaron Esparta. Los pericos, que eran descendientes de los aqueos. Recuerden que cuando cae Troya, los aqueos son invadidos por los dorios. Entonces los dorios mantienen esa dominación, ¿ok? Y bueno, los hilotas, que son los esclavos que trabajaban en la tierra. En cuanto a su organización política, era un estado aristocrático de carácter militarista, ¿no? ¿Cómo funcionaban ellos? Con 2 reyes en el ejecutivo, uno tenía funciones militares y religiosas, los Queriusas, que eran el consejo de ancianos, o sea, 28 magistrados mayores de 60 años, el Apela, que es la asamblea popular, que eran los mayores de 30 años, y el Éforos, que es una institución aristocrática. Eran 5 personas elegidas por la Apela. Controlan a los reyes, la administración de justicia, y vigilan las nuevas costumbres, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver un video que más o menos nos relata cómo fue el periodo de la Edad Media griega, ¿ok? O sea, cómo ellos pudieron transitar ese periodo en donde, en este caso, eh, se caracterizaba más por o sea, ya se dejó una centralización política en donde también se estancó un poco el comercio, ¿no? Y no hubo una proliferación en la escritura, ¿ok? Un nuevo vídeo. Siguiendo el orden cronológico que estamos tomando en este canal, tocaría pasar a explicar los autores de la filosofía medieval, pero lejos de ir directamente a tratar con los autores, ya que vamos a cambiar de periodo histórico, social y de pensamiento, creo que es importante hacer una pequeña introducción que nos ayude a entender posteriormente mejor a los autores que vamos a tratar. Este vídeo es para eso precisamente, para enmarcar la filosofía medieval. Así que sin más, vamos a comenzar.
Os he hecho un esquema en la pizarra de lo que sería la filosofía medieval, que va entre los siglos V al XV, y estos son los puntos más importantes por los cuales vamos a pasar. La Edad Media abarcaría pues desde la caída del Imperio Romano en el año 476 a.C. hasta el Renacimiento, ya en el siglo XV. Si os dais cuenta, es un margen muy amplio de años en los que sucedieron varias cosas importantes, pero nosotros nos vamos a centrar solamente en lo que tenga que ver con filosofía. Bien, este es un milenio que se suele calificar como teocéntrico, porque la figura de Dios va a ser la que ocupe el centro en la vida intelectual. Vamos a pasar de Grecia a la Edad Media, es decir, del predominio de un discurso racional al predominio de un discurso religioso. El pensamiento, por tanto, se va a ocupar de la relación entre la fe cristiana y la razón. O más concretamente, se va a estudiar la adaptación de la filosofía griega a los dogmas cristianos. La tutela religiosa de la cultura queda reforzada por el hecho de que la Iglesia será la única institución estable dentro de todos los conflictos políticos que debilitaban el poder civil. Por ello, el saber y la creación cultural se van a refugiar en los monasterios, sobre todo durante los primeros siglos. Los primeros pensadores cristianos, que vamos a denominar la apologética, rechazan frontalmente todo aquello que no sea cristiano. Más concretamente, van a rechazar la filosofía. Este hecho se puede explicar de alguna manera por la necesidad de defenderse frente a las persecuciones y herejías, y por otro lado porque la razón griega era asociada al paganismo y por lo tanto al error y a la falsedad, pues la única verdad era la revelada por Dios. Pasada esta fase, a la razón se le va a dar el papel de instrumento válido al servicio de la fe. Siempre al servicio de la fe. Pasamos pues al siguiente punto, donde San Agustín de Hipona, uno de los padres de la patrística, San Agustín de Hipona, que vivió del 345 al 430, será el encargado de hacer la primera gran síntesis entre el pensamiento cristiano y el pensamiento griego. En concreto lo hará con el platonismo, por lo tanto cogerá la filosofía de Platón, pues era la que tenía más influencia de las ideas religiosas y la que tenía más posibles puntos de contacto con el cristianismo. Básicamente San Agustín de Hipona lo que va a hacer es cristianizar a Platón. Pues bien, se produce un desplazamiento de la actividad cultural y científica hacia Oriente, y en el año 529 el emperador Justiniano clausura las escuelas filosóficas de Atenas, y los filósofos pues se marcharán llevándose las obras clásicas a Oriente. En estos textos, la filosofía de Platón y Aristóteles se fusionan, cosa que provocará, lógicamente, equívocos en su interpretación cuando en el siglo XIII sean recuperados por Occidente. Mientras tanto, mientras sucede todo esto, el pensamiento cristiano ha fijado su credo básico, y para transmitirlo funda la escolástica. La escolástica está formada por las escuelas monacales primero, y después por las catedralicias, que éstas darán lugar a las primeras universidades. En ellas, en las universidades, se reinicia poco a poco el debate filosófico, aunque siempre dentro de los límites del credo cristiano. Pasamos al siguiente punto de la historia destacable, y es que en el siglo XIII se recupera parte de la obra de la filosofía de Aristóteles en manos del filósofo Averroes. Averroes, que vivió del 1126 al 1198. Esta recuperación de las obras de Aristóteles por parte de Averroes causa un gran impacto en la Universidad de París. Se genera una gran controversia, pues se encuentra con una explicación meramente racional, que no recurre en ningún momento a la revelación de todas las cuestiones que acucian al ser humano. Es por ello que en un primer momento las ideas de Aristóteles van a ser perseguidas por heréticas. Pero llega el gran salvador de Aristóteles en la Edad Media, que se llama Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino irá del 1125 al 1274. Santo Tomás es un monje y un filósofo dominico, que se va a encargar de adaptar el pensamiento aristotélico al cristiano, proporcionando así la segunda gran síntesis entre el cristianismo y el pensamiento griego. Recordamos que la primera gran síntesis la hizo San Agustín. Tal éxito tendrá su síntesis denominada aristotelicotomista. ¿Me ha salido? Aristotelicotomista, que se convertirá en el libro de texto oficial durante el Renacimiento y en el nuevo dogma de fe cristiano. Sin embargo, a lo largo del siglo XIV, cada vez surgen más voces reclamando una separación entre razón y fe, filosofía y religión, y reivindicando la autonomía de cada una de ellas. El ejemplo de esto más relevante es la filosofía nominalista de Guillermo de Ockham.
Guillermo de Ockham, que va del 1295 hasta el 1350. Se inicia, por tanto, un proceso de secularización de la cultura y se abandona todo intento de racionalizar la fe. Es decir, en este punto se va a reconocer que la razón es una vía de conocimiento distinta y separada que la vía de la fe. La experiencia como modo de conocimiento va teniendo cada vez más protagonismo, en detrimento del valor tradicionalmente atribuido a la deducción y a la autoridad, hecho que contribuirá decisivamente al impulso de nuevo de la ciencia. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero, como siempre, que os haya gustado, que os haya servido, aunque sea para enmarcar un poquito las ideas. Siéntete libre de dejarme un like o cualquier comentario por... Bien. En este caso, la autora nos habla de cómo, de la transición, ¿no? De esa transición de la cultura griega en este caso, a la etapa medieval, ¿ok? Es un periodo que lo vamos a estudiar también más adelante, ¿no? Pero, ¿por qué? O sea, una de las cosas más valiosas en ese caso para los griegos es su legado cultural, ¿no? Y en este caso, y cuando ustedes a lo largo de su vida van eh, a estudiar en grados superiores, por ejemplo, se van a topar mucho con que, con que los griegos tienen una gran base, no solamente literaria, sino también filosófica. Y al entrar a un periodo como la edad medieval, en este caso, estos pensamientos tuvieron una contraparte con los pensamientos sobre la fe cristiana, o la fe religiosa. Es por eso que pasa en ese periodo de, de la edad media griega, pasa por un proceso en donde intentaban fusionar el uso de la razón con, en este caso, la fe cristiana. Y es una lucha constante, ¿no? Hasta que, e intentos de alguna manera de someter a la razón, ¿no? Por la fe, ¿no? Que fue todo un periodo, como digo, más que todo de transición cultural. Pero también tuvo sus efectos en el plano social, ¿no? Como hemos mencionado, en el periodo oscuro, desaparece la centralización política, en ese caso, entonces, por eso es que se desarrollan las polis-estado, ¿no? El comercio a gran escala, en este caso, desaparece, ¿no? Ya que en este caso se dedican a ¿qué? Al cultivo de la tierra, o sea, a la agricultura, y de alguna manera el sistema de escritura no se promueve, ¿ok? Y luego, una vez pasado este periodo oscuro, continúa en este caso el periodo de colonización y luego el periodo clásico, ¿no? En donde se mantiene, en este caso las polis, mantienen su poder sin necesidad de estructurar un Estado único, ¿ok? Sí estaban ligadas, en este caso, ya por su acervo cultural, pero de alguna manera cada poli, ¿no? Tenía su propia estructura. Es más, posteriormente, y lo vamos a estudiar, no sé si este año, no sé si este año o el siguiente, pero en este caso vamos a ver cómo es que dos de ellas, Atena y Esparta, terminan enfrentadas, ¿no? Por obtener, en este caso, el poder sobre las demás polis, ¿ok? Y además es un periodo que no solamente ha sido un periodo de una dinastía, no. Ha experimentado diversas formas de gobierno, entre monarquías, aristocracias, democracias, tiranías o democracias, ¿no? No es la democracia que se practica actualmente, pero es un esbozo. Es más, en la democracia en sí, que actualmente se desarrolla en nuestros países, tiene mucha base, en este caso, de la democracia de los griegos, ¿ok? Pero en este caso, de acuerdo también al planteamiento de su modo de vida, ¿no? Se estructuraron en clases sociales marcadas, ¿no? En el caso de los atenienses, saben los euprátidas, que eran prácticamente descendientes de los jonios, ¿no? Pero también en este caso aparte está el pueblo, que eran los demiurgos, los metecos, que eran los extranjeros,
que residían en Atenas, y los seuditas, ¿no? Que eran prácticamente los esclavos. Y en Esparta también. O sea, ambos tenían clases sociales muy marcadas, ¿no? En donde en ese caso los que tenían el poder eran aquellas sociedades, aquellos descendientes de los invasores que fueron triunfantes en esa zona. Y posteriormente ya decían los que habían sido vencidos y los esclavos. ¿Okay? Eso sí es una, ambos tienen esa misma característica, pero en la forma, en el estilo, en el desarrollo social, sí fueron diferentes. Mientras que en Atenas, en este caso, se priorizaba la educación para los varones, ¿no? En el caso de, de la ciudad de Esparta, lo que se priorizaba era el campo militar. O sea, el ciudadano, el varón, ¿no? Que crecía, era un soldado, lo veían como un soldado. Esa era la visión de Esparta, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso nacía o tenían la idea de que tenían que tener una defensa militar ante las diversas sociedades que se iban formando alrededor de su territorio. Y posteriormente ellos participan, ¿no? en diversas guerras contra, en este caso, sociedades del Asia Menor, ¿no? Que no lo vamos este año, lo vamos a ver el próximo año. ¿Ok? Entonces, hasta aquí en este caso lo que corresponde a este periodo de la cultura griega, ¿no? Periodo, donde hemos podido ver el tránsito en su evolución histórica, ¿no? Desde un periodo oscuro, un periodo de colonización y posteriormente, ¿no? A un periodo de crecimiento de sus polis. ¿Ya? Entonces, hasta aquí lo que corresponde a la sesión número 3. ¿Ya? Entonces, hoy día no se olviden de entrar a su evaluación semanal, ¿no? Para las sesiones 12, tanto de Historia del Perú como de Historia Universal, y también no se olviden de entregar sus tareas, sobre todo son niños que solamente hacen la práctica y no la tarea, son los dos. Los dos yo reviso, no solamente uno. Bien, entonces que tengan buena semana y nos vemos hasta el siguiente lunes. Chao, profe, cuídese. Chao, profe, cuídate. Cuídese, profe.